Muy bien, el tema de hoy es hidrocefalia. Es un tema que en realidad no ha habido muchos cambios en los últimos años, los conceptos se mantienen, no ha habido una variación importante. Definimos hidrocefalia como el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo es un componente del sistema nervioso central que rodea el cerebro y el medio. Perdón. Doctor, disculpe, buenas noches. No se está viendo cuando está pasando los PPTs. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo es un componente del sistema nervioso central que rodea el cerebro y la médula espinal y que ofrece un mecanismo de protección al sistema nervioso central. En todo caso, una de sus funciones es absorber toda la carga que impacta sobre el cuerpo humano para que no llegue directamente al sistema nervioso central. Sin embargo, si este líquido se comienza a acumular en forma excesiva, va a dilatar los ventrículos y esa dilatación va a ser una presión sobre los tejidos del cerebro y va a comenzar a lesionarlos, pudiendo dejar secuelas o puede producir la muerte en el paciente. Para entender la fisiopatología, que es lo primero siempre que hay que entender en cualquier enfermedad, si no entendemos la fisiopatología no podemos individualizar los tratamientos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender su fisiopatología. Entonces, para entender la fisiopatología de la hidrocefalia debemos conocer tanto la dinámica del líquido cefalorraquídeo como la anatomía del sistema ventricular. Supongo que esto ustedes ya lo conocen, ya han hecho fisiología, anatomía, y si no, debieran darle una repasadita para poder entender con claridad la fisiopatología del hidrocefalia. Como un recuerdo, el sistema ventricular son cavidades que están dentro de los hemisferios cerebrales. Son 4 ventrículos en total, 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales están en los hemisferios. Son 2 estructuras paralelas. En la línea media se encuentra el tercer ventrículo, en la base del piso anterior. Y en la fosa posterior se encuentra el cuarto ventrículo. Todo el sistema ventricular está interconectado. Así, los ventrículos laterales van a estar conectados con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro, y el tercer ventrículo va a estar conectado con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvia. Esta es una vista lateral. Además, los ventrículos laterales tienen algunos nombres o partes. Se habla del asta anterior, asta posterior u occipital y la asta o cuerno temporal. En la vista superior, igual los ventrículos laterales, oculto aquí bajo el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo hacia la fosa posterior. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. La primera característica que hay que tener en cuenta y que es importante es que esta producción se hace a un débito estable, a un gasto estable. Esto quiere decir que siempre se está produciendo la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo en cada persona. En promedio son 21 mililitros. Entonces y va a ser siempre la misma cantidad, ya sea niño o adulto, siempre se va a estar produciendo la misma cantidad. O sea, 21, si una persona produce 21 mililitros, toda su vida va a producir eso. Si produce 22, toda la vida va a producir. Entonces, el promedio es 21. En ese rango va a variar la producción.
esta producción no va a estar influenciada por las variaciones fisiológicas de la presión intracerebral. O sea, las maniobras normales que uno hace, el pujar, todo eso no van a generar variación en esa producción. Claro que si hay niveles muy elevados de presión intracerebral que ya dentro de lo patológico, sí podría variar disminuyendo la cantidad de la producción. Pero en condiciones fisiológicas no hay variación. En segundo lugar, debemos tener como concepto importante que la producción del líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo. Esto quiere decir que para producir líquido cefalorraquídeo se requiere energía. Y entonces, si hace uso de energía, puede ser influenciado por depresores del metabolismo como la acetazolamida y la furosemida. Entonces, primer concepto, un débito estable. Segundo, un fenómeno activo de producción. Una vez que el líquido cefalorraquídeo se produce dentro de los ventrículos, de allí va a circular por los ventrículos, va a pasar a las cisternas de la base, va a pasar al espacio subaracnoideo y de allí se va a ir a los sitios de absorción. Primero dentro de los ventrículos, luego a las cisternas. De las cisternas se va a ir al espacio subaracnoideo y de ahí va a ir a los sitios donde se reabsorbe el líquido. El líquido circula siguiendo el ritmo del corazón, ¿no? Como un flujo pulsátil, ¿no? Un esquema de cómo circula, lo mismo que ya hemos visto. Entonces, luego de circular el líquido cefalorraquídeo se va a los sitios de reabsorción. El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en los senos venosos, ¿no? Los senos venosos son estructuras muy particulares del cerebro. En realidad es el sistema de drenaje de la sangre venosa. Y los senos venosos están constituidos por repliegues de dura madre, ¿no? La dura madre hace un repliegue y se forma una cavidad y por allí circula desembocan todas las venas y por ahí va a circular, lógicamente, sangre venosa. Hacia esos senos es en donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Y el tercer concepto que debemos tener en cuenta es que la reabsorción es un fenómeno pasivo. Quiere decir que no consume energía. Dicho de otro modo, la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno químico y la reabsorción es un fenómeno físico. La reabsorción va a depender de la creación de gradientes de presión entre el espacio subaracnoideo y el seno venoso. O sea, una mayor presión en el espacio subaracnoideo y una menor presión en el seno venoso va a hacer que haya una circulación en ese sentido. Y para esto hay estructuras que facilitan el pasaje del líquido cefalorraquídeo a la sangre venosa, y son las vellosidades aracnoideas de Pacchioni, que van a estar repartidas o instaladas a lo largo de todos los grandes senos venosos del cráneo, ¿no? Saben que existen varios senos en el cráneo: el seno longitudinal superior, seno recto, seno sigmoideo, y podemos seguir enumerando todos los senos que hay en el cerebro. Ahí es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Si entendemos esa parte, entonces vamos a podernos explicar cuáles son los mecanismos por los que se produce el líquido cefalorraquídeo. Se trata de hacer una división pedagógica de estos mecanismos. Algunos escaparán de esto, pero la mayoría se dan en estos tres mecanismos. Hay un mecanismo de hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Segundo mecanismo, aumento de la resistencia a la circulación del líquido cefalorraquídeo, que también se puede denominar obstáculo a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y el tercero, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Teóricamente se dice que también habría falta de absorción debido a inmadurez cerebral. Eso se daría en los recién nacidos y lactantes, concepto que hasta ahora no ha sido totalmente
probado en todo caso, ¿no? Sigue como teoría. Muy bien, desarrollamos los mecanismos de producción de hidrocefalia. El primero es de hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que se produce más líquido del que normalmente se debiera producir, y esto es debido casi exclusivamente a tumores de los plexos coroideos, ¿no? En los plexos coroideos existen dos tipos de tumores, o los papilomas o los carcinomas. O sea, son tumores que reproducen las células del plexo coroideo, y las células del plexo coroideo son especializadas en producir líquido cefalorraquídeo, por tanto un aumento descomunal de estas células va a hacer que también haya una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo. Entonces ese es el mecanismo. En realidad este tipo de tumores es de presentación bastante rara, muy rara. Algunos neurocirujanos nunca han visto un papiloma o un carcinoma de plexo coroideo en su vida profesional. Por lo tanto, también este mecanismo va a ser de presentación bastante rara, ¿no? Se menciona también que la hipervitaminosis A puede explicar una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Cosa que también es algo teórico. Yo al menos nunca he visto un caso de hidrocefalia por hipervitaminosis A. Segundo mecanismo. Habíamos visto aumento de la resistencia a la circulación de líquido cefalorraquídeo o obstáculo a la circulación de líquido cefalorraquídeo. O sea, quiere decir que en ese camino que sigue, cuando tiene que circular el líquido cefalorraquídeo, en algún punto se produce un obstáculo y por lo tanto se comienza a acumular el líquido porque no está circulando, no va a los sitios de absorción. Y esta es la causa de la mayoría de las hidrocefalias. Este tipo de mecanismo divide a las hidrocefalias en dos tipos: hidrocefalias no comunicantes e hidrocefalias comunicantes. Se denomina no comunicante cuando el obstáculo está dentro del ventrículo, y hidrocefalia comunicante cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos, ¿no? Habíamos hablado de las cisternas y del espacio subaracnoideo. Entonces, y esto es importante determinarlo con precisión porque va a tener implicancia en la terapéutica de este tipo de patología. Entonces, hidrocefalias por obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo se clasifican en no comunicantes y comunicantes. Y el tercer mecanismo, que es aumento en la presión venosa sinusal. Por alguna razón aumenta la presión en el seno venoso, y como nosotros hemos explicado, para que se produzca la reabsorción del líquido cefalorraquídeo se necesita un gradiente de presión con mayor presión en el espacio subaracnoideo en el seno venoso. Pero si el seno venoso aumenta su presión, esa gradiente de presión no existe y por lo tanto no va a pasar el líquido cefalorraquídeo y se va a acumular y se va a generar hidrocefalia. Para que aumente la presión venosa sinusal, la primera causa son las trombosis venosas. Sin embargo, las trombosis venosas cerebrales son bastante raras. Más frecuentes son las trombosis arteriales. Las trombosis venosas pueden estar asociadas, uno, a traumatismo encefalocraniano, no a todos, pero puede estar asociado, y también puede estar asociado a infecciones de la cara, lo que se llama el triángulo de la muerte, lo que es todo el área que está alrededor de la pirámide nasal, ¿no? Eso se le llamaba el triángulo de la muerte. Cuando había una infección ahí, hacía una infección que iba directamente a los órganos venosos y el paciente se moría. Ya no se ve eso por el advenimiento de los antibióticos.
y las trombosis venosas en el traumatismo encefalocraniano sí todavía pues puede. Pero igual este tipo de presentación o de mecanismo también es de presentación bastante rara. Entonces, de los tres, tanto el aumento de la presión venosa sinusal como el de hiperproducción son de presentación rara, y el de obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo va a ser el más frecuente, el que casi tiene todas las hidrocefalias. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a las fases de la hidrocefalia. La hidrocefalia se da en fases, se instala en fases. Entonces hablamos de una fase de inicio en que normalmente hay un equilibrio entre las presiones del líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral y el espacio aracnoideo. Dicho de otra forma, en la fase de inicio es cuando no hay manifestaciones de hidrocefalia, ningún tipo de manifestación, a pesar de que el líquido ya está en mayor cantidad del que debiera estar. ¿Por qué? Porque se dan mecanismos de compensación, ocupando los surcos, ocupando las cisternas, haciendo uso de la elasticidad y plasticidad del cerebro. Entonces, hasta ese momento se compensa y no hay manifestaciones clínicas. Entonces, toda esa es la fase de inicio. Luego hablamos de una fase aguda, en que ya aparecen las manifestaciones. En todo caso, son manifestaciones de hipertensión endocraniana, ¿no? ¿Por qué? Por la presión que se genera en forma radial contra el parénquima. Ya no hay mecanismos de compensación en este momento. La fase aguda es un estado de emergencia que debe resolverse inmediatamente, ¿no? Si no se resuelve, puede producir daños que van a dejar secuelas o va a producir la muerte. Por lo tanto, en la fase aguda se debe actuar como una emergencia. Felizmente, no todas las hidrocefalias en fase aguda van a un periodo terminal. Más bien, la mayoría de las hidrocefalias van hacia una compensación, volviéndose crónicas, tiene una aparente dilatación de los líquidos, ¿no? El problema es saber cuáles hidrocefalias van a ir a la fase crónica y cuáles van a dejar o daño o van a producir la muerte, ¿no? Por eso en toda fase aguda debe manejarse como emergencia. Entonces, fase de inicio, fase aguda y fase crónica. Vamos a la etiología. ¿Qué causa la hidrocefalia? Las causas son innumerables, ¿no? Podríamos pasarnos toda la noche enumerando una por una. Entonces, por eso se han hecho grupos de causas que se pueden dividir de diferentes formas, también hablando de la parte pedagógica. Acá las dividimos en función de la edad. Entonces hablamos de causas prenatales, que son aquellas hidrocefalias que van a ser congénitas y se van a expresar o se van a revelar principalmente. Algunas otras se van a revelar recién o se van a manifestar recién en la adolescencia y más raramente pueden manifestarse aún en la adultez. La mayoría van a ser de origen malformativo. Esto quiere decir que va a haber una malformación en el sistema ventricular. La mayoría van a ser por esa causa. Sin embargo, también pueden haber causas infecciosas, causas vasculares, y todavía existen las causas criptogenéticas. Se denomina causa criptogenética aquella que no se sabe exactamente cuál es la etiología. Con la venida de nuevos sistemas de diagnóstico, nuevas herramientas de diagnóstico, cada vez esas causas criptogenéticas están disminuyendo, pero aún todavía tenemos algunas. Como dijimos, las causas de origen malformativo son las más frecuentes y la estenosis no tumoral del acueducto de Silvio, esto quiere decir el estrechamiento
que no es producido por un tumor, por una compresión, el estrechamiento del acueducto de Silvio conforma el 10% de las hidrocefalias. O sea, nacen con una malformación del acueducto de Silvio, que a veces hasta se puede tener una agenesia, o sea, falta el acueducto de Silvio. Y en esos casos el paciente hace hidrocefalia, y esto tiene una incidencia más o menos de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. Pueden sacar cuentas y ver más o menos cuál sería la incidencia de este tipo de malformación y de este tipo de hidrocefalia. Entonces esas son las causas prenatales. Luego se habla de las causas postnatales, refiriéndose más que todo a las hidrocefalias de los niños. Y en los procesos expansivos son cerca del 20% de las causas, ¿no? Y estos procesos expansivos están localizados más frecuentemente en la fosa posterior, en la región pineal y en la región mesencefálica. La mayoría son por procesos expansivos. Entonces esto en los niños. Entonces hemos hablado de los recién nacidos, los niños, y ahora hablamos en el adulto. En el adulto igual las causas son variadas, numerosas. Algunas pueden ser congénitas, las más raras. Es raro que sea congénita una hidrocefalia en el adulto. Y la mayoría van a ser de tipo adquirido. Entonces estas adquiridas también su etiología puede ser diversa, múltiple. Y entonces acá tenemos más o menos una agrupación de las tipo hemorrágicas, las tipo inflamatorias, las tipo traumáticas y las tipo neoplásicas, ¿no? Hemorrágicas, inflamatorias, traumáticas y neoplásicas. Las hemorragias frecuentemente se dan por la ruptura de un aneurisma intracraneal. Ustedes saben que los aneurismas están en el polígono de Willis. El polígono de Willis está en la base del cráneo, y cuando se rompe un aneurisma sangra el espacio subaracnoideo. Al sangrar el aneurisma, la sangre que sale fuera de las arterias es muy irritante. La sangre dentro de las arterias, dentro de las venas, no produce irritación, pero cuando sale de ahí a los otros tejidos, los irrita, es muy irritante. Y esta irritación hace que la aracnoides se inflame, y al inflamarse se adhiera, se pegue. El espacio subaracnoideo es un espacio muy fino por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, pero cuando se inflama se adhiere y ya no va a circular el líquido cefalorraquídeo, se genera una fibrosis ahí y se cierra. Se cierra el espacio subaracnoideo. Y entonces, al no haber espacio subaracnoideo, no circula el líquido cefalorraquídeo, se acumula y forma hidrocefalia. Enseguida vienen los tipos inflamatorios, que también actúan en relación a la aracnoides, inflamándola. Esto se produce por infecciones, ya sean virales, bacterianas, específicas, y podemos incluir hasta las parasitarias, que generan un proceso inflamatorio en el espacio subaracnoideo, en la aracnoides. La aracnoide se adhiere, se pega, se cierra el espacio subaracnoideo y no circula el líquido cefalorraquídeo. Y produce el mismo efecto que el anterior. Las traumáticas, se dice que en toda lesión, todo proceso traumático del cráneo, del cerebro, se va a producir algún grado de hemorragia subaracnoidea. La diferencia entre la hemorragia por aneurisma y la hemorragia traumática es que las hemorragias por aneurisma se dan en la base del cerebro y las traumáticas se ven en la parte más superior, en la calota, en la parte superior del cerebro. Y igual es por
por cierre del espacio subaracnoideo por la salida de sangre fuera de los vasos. Entonces, como ven, estos tres tipos, hemorrágicas, inflamatorias, traumáticas, producen el mismo efecto, y estas son las que se denominan hidrocefalias comunicantes. Y en el otro grupo tenemos las hidrocefalias neoplásicas o tumorales, que se dan generalmente por localización de tumores dentro del sistema ventricular, y por lo tanto estas serían hidrocefalias no comunicantes. Los tumores se localizan en espacios pequeños, como pueden ser el tercer ventrículo, el acueducto de Silva, el cuarto ventrículo, y evitan la circulación constante del líquido subarráquido, determinando que se acumule y forme hidrocefalia. Entonces esas son las causas que pueden producir hidrocefalia. Un tumor de la región mesencefálica que está cerrando, ha desaparecido el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, tampoco el tercer ventrículo, y el ventrículo lateral está bastante crecido, ¿no? Bien. Entonces, conociendo esto, lo que necesitamos saber ahora, cuál es la clínica de este tipo de enfermedad o de patología. En el lactante y recién nacido, la clínica predominante es la macrocefalia. No es el signo más evidente y frecuente del lactante, del recién nacido. Y ya cuando el proceso está muy avanzado, se puede asociar signos de hipertensión intracraneal con todo esto, ¿no? Abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas craneanas, piel del cráneo fina y brillante, por lo que está a tensión, parálisis de los músculos rectos superiores con signo del sol poniente o signo de Parinot, que pueden generar un estrabismo interno, ¿no? El paciente no puede ni levantar, mirar la mirada hacia arriba y parece que estuviera mirando en forma cruzada. No se encuentra frecuentemente edema papilar, que es un signo de hipertensión intracraneal, pero el nervio óptico puede atrofiarse con facilidad, produciendo disminución de la agudeza visual y puede llegar incluso hasta la amaurosis. Entonces esto es en el lactante y recién nacido, y esto se da en los niños que aún no han cerrado las suturas. Este niño de acá tiene un meningocele, un mielomeningocele. Estos pacientes, luego de operarse del mielomeningocele, generalmente van a ser hidrocefalia. Entonces uno opera el mielomeningocele y luego va controlando el perímetro cefálico del paciente, y si sale de las medidas normales, del percentil normal, se asume que tiene hidrocefalia. Lógicamente hay que hacer los controles adecuados, se corrige la hidrocefalia y este niño debiera tener una evolución cerebral normal. Sin embargo, cuando un paciente llega a este estado, a la hipertensión endocraneal, a la macrocefalia, el paciente debe tener hipertensión endocraneal porque está irritable, expresión de cefalea, desnutrido, probablemente porque es un niño vomitador, ¿no? Entonces este niño tiene una gran presión sobre su parénquima cerebral y no va a llegar a recuperar por más que se corrija ya la hidrocefalia. Entonces, no debe ser la condición en que se debe hacer el diagnóstico de estos pacientes. El diagnóstico debe hacerse bastante temprano. Si entra por la puerta del hospital, el portero va a decir: ese niño tiene hidrocefalia. O sea, hacer diagnóstico de ese tipo ya no tiene sentido.
es importante saber con una medida tan sencilla se puede determinar si un niño está yendo a la hidrocefalia, ¿no? Con la medida del perímetro cefálico, medida que está considerada dentro del control del niño sano, ¿no? Entonces, apenas sale de un percentil normal, debiera descartarse la posibilidad de hidrocefalia y no esperar a que llegue a una macrocefalia. Bien, eso es en el lactante y recién nacido. En el niño cambia la clínica, el síndrome de hipertensión intracraneal, esa es la manifestación clínica, un síndrome de hipertensión intracraneana en todas las variantes que ustedes conocen, desde la clásica triada de cefalea, náuseas y vómitos y edema de papila, hasta la triada de Cushing, ¿no? Que es un estado post-mortem. Todo eso va a pasar por, y el paciente puede llegar a la muerte. O sea, las manifestaciones clínicas son muy variadas de acuerdo al estadio y al grado de hipertensión intracraneal. Y en el adulto lo mismo, ¿no? La manifestación es un síndrome de hipertensión intracraneal. Entonces, en todo síndrome de hipertensión intracraneal, como diagnóstico diferencial, se debe tener en consideración la hidrocefalia. Una vez que nosotros con nuestra clínica hemos determinado que es probable que se esté haciendo una hidrocefalia, tenemos los exámenes auxiliares para determinar si eso es cierto, ¿no? Y el examen de elección va a ser la tomografía. La tomografía nos permite determinar si hay o no hay aumento de volumen dentro de las cavidades ventriculares. Es todo lo que nos permite determinar la tomografía. La causa de la hidrocefalia, que también se debe buscar, requiere siempre de una buena historia clínica y seguramente de otros análisis, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo sospechar que esta es una toxoplasmosis por las calcificaciones que hay, es una imagen más o menos sugestiva de toxoplasmosis, pero esto debo corroborarlo con un estudio inmunológico, ¿no? Entonces voy a encontrar los anticuerpos para toxoplasmosis y entonces pues, recién puedo decir esta es una toxoplasmosis. O en este caso que veo una imagen hiperdensa en la fosa posterior, entonces de acuerdo a la historia clínica, la edad del paciente, podré tener consideraciones como este es el sangrado de un tumor, es una hemorragia hipertensiva, es una malformación arteriovenosa, y de acuerdo a lo que yo planteé, tendré que pedir estudios complementarios, ¿no? Pedir una resonancia de repente, un estudio angiográfico, si hay historia de hipertensión arterial sistémica o no. Entonces, una buena historia clínica debe permitirnos determinar la causa, que no van a requerir solo de una tomografía, que solo nos muestra que están aumentados el líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. La resonancia también nos sirve para esto, pero el examen de elección para determinar la presencia de hidrocefalia es la tomografía. Digamos que es mucho gasto una resonancia solo para saber si es que tiene o no tiene hidrocefalia. La resonancia sí nos sirve para el diagnóstico de malformaciones vasculares. Malformaciones del sistema ventricular, perfecto. Perdón. No, ahí sí nos sirve la hidrocefalia. La ecografía transfontanelar también nos puede ayudar a determinar si hay o no hay hidrocefalia. Otros estudios como la transiluminación apoyan este diagnóstico. Bien, una vez que nosotros hemos hecho una historia clínica y hemos determinado a través de los exámenes auxiliares,
que hay una hidrocefalia, debemos darle tratamiento. Igual que la tomografía, lo único que determina es la presencia de líquido cefalorraquídeo. Frecuentemente lo que se hace es solo disminuir esa cantidad de líquido cefalorraquídeo. Aunque la filosofía del tratamiento de la hidrocefalia debiera ser reintegrar la fisiología normal, ¿no? Entonces acá, como dice, por ejemplo, si un tumor estaba obstruyendo la circulación, se debe sacar ese tumor, repermeabilizar la estructura y que quede normalmente abierta para que circule como siempre. No siempre se puede hacer eso, sobre todo en hidrocefalias de tipo comunicante, en que el daño es bastante difuso y hasta ahora no se tiene ningún mecanismo para repermeabilizar el espacio suprarraquídeo. Pero cuando en lo posible, si se puede, se debe tratar de reconstituir las estructuras normales. Podemos hablar de un tratamiento médico. El tratamiento médico está basado en los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como son la acetazolamida y la furosemida, porque habíamos dicho que estos inhiben el metabolismo, la cascada del metabolismo que produce energía para producir el líquido cefalorraquídeo. Pero si no hay energía no se produce líquido cefalorraquídeo. Pero como ustedes saben, el metabolismo se da en cascadas químicas que si no funciona una, hay cascadas alternativas. Que ha funcionado una cascada, entonces pues, se produce otra. Entonces eso es lo que se genera acá. Por un momento puede funcionar esto, pero siempre a largo plazo va a ser transitorio y ineficaz este tipo de tratamiento. Y entonces en la práctica el tratamiento es quirúrgico. Una variación del tratamiento quirúrgico podría ser las punciones lumbares. Se puede hacer una evacuación del líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. Pero para esto, para que funcione, tienen que ser por hidrocefalias de tipo comunicante. Lógicamente no es un tratamiento definitivo, puede ser un tratamiento de emergencia, transitorio. También podemos utilizar las derivaciones externas, sacar el líquido cefalorraquídeo directamente desde el ventrículo hacia el exterior. Esta tiene la dificultad de que estamos rompiendo con mucha facilidad la barrera hematoencefálica. Ustedes saben que el cerebro está dentro de una urna dentro del organismo, muy bien protegida a través de lo que se llama la barrera hematoencefálica. Pero cuando uno hace este tipo de punción, un plumazo rompe esa barrera hematoencefálica y pone en comunicación el medio externo con el sistema nervioso central. Se considera que uno de estos procedimientos al quinto día ya potencialmente está infectado. Entonces ya se debe manejar como si fuera una infección. Y también es un tratamiento transitorio, ¿no? No se puede mantener a un paciente con una derivación externa de por vida. Para abordar el ventrículo, los abordajes más frecuentes son el frontal derecho, parieto occipital derecho. Sin embargo, también se puede abordar por el lado izquierdo, frontal izquierdo, parieto occipital izquierdo. Esas son las más comunes, ¿no? Se introduce un catéter que va a atravesar el parénquima, siempre va a atravesar el parénquima y va a llegar al ventrículo. De preferencia siempre se debe dirigir el catéter hacia el asta anterior, porque más atrás están los plexos coroideos que pueden envolver el catéter y obstruirlo, ¿no?
siempre hacia el asta anterior. El tratamiento definitivo son lo que se llaman las derivaciones internas. Quiere decir que el líquido se deriva a otra parte del organismo. En teoría se puede derivar a cualquier parte del organismo, al subcutáneo, al tejido muscular, a la pleura, a la vejiga, a la vesícula, ¿no? Las más conocidas son la derivación ventrículo-peritoneal, que es lo que más se hace ahora. Previamente se hacía la derivación ventrículo-atrial. La derivación ventrículo-atrial es una derivación que va de la cavidad ventricular hacia el atrio de la aurícula derecha, vía la yugular. Y también se puede hacer una derivación lumboperitoneal, que va del conducto raquídeo lumbar hacia la cavidad peritoneal. Estas son las más frecuentes. La ventrículo atrial se dejó de hacer porque se le asoció mucho a endocarditis. Al parecer no era tanto el riesgo, pero bueno, después ya se... Sin embargo, cuando nos falla la derivación ventrículo-peritoneal, todavía es como alternativa, se utiliza la ventrículo atrial. Y la lumboperitoneal se utiliza solo en hidrocefalias de tipo comunicante. Una derivación consta de un catéter ventricular que va al ventrículo, un reservorio y un catéter ya sea atrial o ventricular. Este reservorio tiene dos válvulas, una válvula antirreflujo que evita que vuelva el líquido cefalorraquídeo y una válvula de presión que determina la cantidad de líquido que va a salir. Entonces hay válvulas de presión media, presión baja, presión alta. Y también hay válvulas como esta, que son las válvulas regulables, que a través de un magneto se ponen ahí y a través de un magneto sobre la piel se pueden regular la cantidad de salida de líquido cefalorraquídeo. Catéter ventricular, catéter peritoneal, reservorio. La derivación ventrículo-peritoneal va del ventrículo, se va vía subcutánea y luego se introduce la cavidad peritoneal. O la otra que es del ventrículo vía subcutáneo, yugular, aurícula derecha, atrio de la aurícula derecha. La lumboperitoneal que va de la cavidad raquídea lumbar hacia la cavidad peritoneal. Se han buscado otras alternativas de tratamiento. Como digo, no se ha avanzado en realidad mucho. Esto es lo que se ha avanzado. A través de la endoscopía cerebral se puede llegar dentro de las cavidades ventriculares. Y tenemos un procedimiento que se llama tercer ventriculocisternostomía, que consiste en romper el piso del tercer ventrículo. Y ustedes consideran la parte más externa de este círculo como que está más hacia ustedes, más exterior. Luego un segundo plano que está más interno, más profundo. Este es el agujero de Monro. Se pasa el agujero de Monro y más profundo lo que se ve es el piso del tercer ventrículo. Entonces con un bipolar o con un catéter, una sonda, se rompe el tercer ventrículo y se hace que salga el líquido cefalorraquídeo por ahí. Este procedimiento, que más o menos esquemáticamente es así: hasta anterior, agujero de Monro, tercer ventrículo, piso del tercer ventrículo, se rompe el tercer ventrículo. Está indicado en hidrocefalias de tipo no comunicante, o sea, cuando la obstrucción está dentro del ventrículo.
¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que salga el líquido cefalorraquídeo, se vaya a la cisterna, se vaya por el espacio aracnoideo a los sitios de absorción. Si no, no funciona. Si yo saco el líquido cefalorraquídeo en una hidrocefalia comunicante en el que está todo obstruido el espacio aracnoideo, no me va a funcionar este tipo de tratamiento. En todo caso, este es un avance en el tratamiento de la hidrocefalia, pero solo está limitado a hidrocefalias de tipo no comunicante. ¿Preguntas? Sí, doctor, tengo una pregunta. Cuando habló de la derivación de las válvulas, de la válvula de presión, que existe de presión media, baja y alta, ¿en qué casos se utiliza cada tipo de presión? Se dice más o menos que el tipo de válvula se determina con la presión de apertura. O sea, cuando uno coloca el catéter por primera vez, debe medir con qué presión sale el líquido cefalorraquídeo. Esa es una de las características que nos va a determinar qué tipo de válvula se va a poner. Sin embargo, casi nunca se hace eso. La otra es al ojo, uno ve que sale una gran presión o ve que no hay mucha presión. Si la presión es demasiada, uno tiene que poner una derivación de presión alta para que no salga mucho líquido. En cambio, si la presión es muy baja, hay que poner una de presión baja para que el líquido salga un poco más rápido. Las de presión baja se usan más en las hidrocefalias ex vacuum, ¿no? Del adulto. Aunque eso no hemos visto en que es otro campo que tiene otra fundamentación. La otra es las regulables, pues como he dicho, uno pone en la presión más alta y poco a poco la va disminuyendo. Y el cuadro clínico también va hablando de las hidrocefalias más crónicas, van a requerir hidrocefalias válvulas de presión baja y las hidrocefalias más agudas de presión media. La de presión alta casi no se usa porque permite poca salida de líquido cefalorraquídeo y no tiene mucho sentido ponerla. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Sí, dime. Dijo que para las hidrocefalias no comunicantes sí se puede usar lo de que se rompe el piso del tercer ventrículo, ¿no? Y para las hidrocefalias comunicantes sí se puede usar las derivaciones internas, o sea, es el tratamiento que se usa normalmente, ¿no? Así es. Sí, en las hidrocefalias comunicantes se sigue haciendo las derivaciones o ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. En realidad este es un avance. El hecho de tener una válvula muchas veces invalida a las personas. Ya es el operadito, el que tiene la válvula, medio loco, algo de eso. A pesar de que esté con el mismo paciente se siente disminuido. El hecho de corregir una hidrocefalia con este sistema de tercer ventrículo cisternostomía, ha sido un avance hasta para ese punto emocional, ¿no? Entonces, le resuelve el problema y el paciente se siente muy bien, no lleva una prótesis. El tener una prótesis la gente lo califica, mira, tiene su válvula, ya es un estigma. ¿Alguien más? Sí, la acetazolamida sirve para los dos tipos de hidrocefalia. Como he dicho, es muy transitorio ese tratamiento. En 1, 2, 3 días puede funcionar y luego ya no va a funcionar. Y en una emergencia no se puede poner tratamiento y olvidarse, ¿no? En realidad nosotros no optamos por ese tratamiento. Se usa, por ejemplo, esto cuando se hace una fístula.
Entonces uno quiere que disminuya la cantidad de producción de líquido cefalorraquídeo para que la fístula pueda cerrar. Se cura la fístula, se le da un inhibidor y se espera pues que, como hay menor presión, menor cantidad de líquido cefalorraquídeo, esa fístula tiene más posibilidades de cierre. ¿Cuánto es el diámetro? Hay una tabla de medida del perímetro cefálico. Eso debieran saber. Que se llama, en el que se interpola el peso del paciente y la talla del paciente, ¿no? Entonces, para determinado peso y talla hay una medida con bordes extremos, ¿no? De tal medida a tal medida le corresponde a tal peso y a tal talla. O sea, hay una tabla en la que uno tiene que ir a buscar, medir y buscar el recién nacido creo que son 33 en promedio, ¿no? Entonces, pero hay que ir a buscar en la tabla. Memorizarse la tabla es imposible, ¿no? Porque depende del peso, la talla. Por eso debe estar en el percentil normal, eso se llama eso. Ese rango en que está la medida para determinado peso y talla se llama el percentil normal. Ok, jóvenes, espero haber contribuido en algo a su conocimiento. En estos tiempos de alboroto y de desacreditación de la educación de medicina, solo recomendarles que estudien bastante.